Bueno, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestra cita Iglesia en Casa. Te felicito por estar puntual. Estuve pendiente hace 8 días de cuántos estaban conectados al iniciar y hay una buena cantidad. Te animo a que no pierdas la buena costumbre de estar en punto, porque en punto estamos arrancando. Ya es hora de estar todos listos. Alista tu Biblia, tu libreta de apuntes. Vamos a alabar a Dios. Bienvenidos. Bueno, vamos a orar, vamos a poner ese tiempo delante de la presencia de Dios. Siempre te motivo a que estés allí en familia, a que estés dispuesto, a que estés en un lugar cómodo, que nada te interrumpa. Y de esa manera vamos a presentarnos delante de Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta linda mañana, en esta linda oportunidad. Gracias por el privilegio que nos das de encontrarnos nuevamente a través de esta red, de este sitio. Gracias por la vida de cada persona que me escucha y me ve al otro lado, allí en su casa. Señor, pido por cada uno de ellos y te suplico, Señor, que esta palabra, esta alabanza y todo lo que vamos a hacer hoy, Señor, todo lo que va a pasar en esa transmisión, te pedimos, Señor, que bendiga y quede grabado no solamente en la mente y en el corazón de quienes me oyen, sino que ello sea evidenciado en la acción. Ruego, Señor, que toda distracción sea quitada de en medio y que tu presencia nos ayude en esta transmisión. Pedimos, Señor, tu bendición. Para gloria de tu nombre lo hacemos. Amén. Bueno, muy bien. Vamos ahora a cantar. Así que prepárate allí donde estás para adorar. Si no te sabes las canciones, es una buena oportunidad para escucharlas y para aprenderlas. No te olvides de también visitar nuestro sitio en YouTube. Allí hemos ido sacando poco a poco canciones y temas que Dios nos ha permitido componer y producir. Siempre por lo menos incluimos uno. Apréndetelos, canta al Señor, hagámoslo juntos. El sol brilla y da vida con su luz en cada minuto, en cada día, y mientras pueda yo vivir, te pido que brilles, brilles, brilles en mí. Anhelo que brilles, brilles, brilles en cada momento, en cada paso de mi diario caminar, en todo lugar, en cada sueño que me des por alcanzar. Te pido que brilles, brilles, brilles en mí. Anhelo que brilles, brilles, brilles. Brilla en mí. Fiel reflejo de tu luz yo quiero ser. Brilla en mí. No quiero parecerme a nadie más. Brilla en mí. Esculpe tu imagen en mi corazón. Vivir por ti es mi realidad. En cada momento, en cada paso de mi diario caminar, en todo lugar, en cada sueño que me des por alcanzar, te pido que brilles, brilles, brilles en mí. Anhelo que brilles, brilles, brilles. Oh, brilla en mí. Fiel reflejo de tu luz yo quiero ser. Brilla en mí. No quiero parecerme a nadie más. Brilla en mí, esculpe tu imagen en mi corazón. Vivir por ti es mi realidad. No defino mi existencia lejos de tu amistad. No hay tesoro en este mundo más valioso que tu amor. Tú mi Dios, yo siempre tuyo. Brilla en mí.
brilla en mí, Oh Dios eterno es lo que anhelo yo. brilla en mí, Oh, brilla en mí, sí. brilla en mí, Un fiel reflejo de tu luz y yo quiero ser. brilla en mí, No quiero parecerme a nadie más. Esculpe tu imagen en mi corazón. Vivir por ti es mi realidad. Un fiel reflejo de tu luz yo quiero ser. No quiero parecerme a nadie más. Esculpe tu imagen en mi corazón. Vivir por ti es mi realidad. En el nombre de Jesús, alguien se levanta a adorarle a Él. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, Padre, te adoramos. Levante su voz con nosotros y lo dice ahora sí. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos. y te exaltamos. Oh Señor, te adoramos, te levante su voz. Dios ha sido bueno. Gracias. Dios ha sido bueno. Porque levantas tus manos una vez más al cielo y dices: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno. Bueno.
Su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré. Nunca olvidaré, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Sí, mi Dios, y Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Si usted está con su familia, tome la mano de su familia, levántelas al cielo y dígalo así. Dios ha sido bueno. Sí, Dios ha sido bueno. Y siempre lo será, mi Dios. Dios ha sido bueno. Porque bueno. Dios ha sido bueno. Oh, Dios ha sido bueno. Sí, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Tú has sido bueno, Dios. Bueno es Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cuando nosotros decimos tu fidelidad
Declaramos, Señor, que el bien y la misericordia nos siguen cada día de nuestra vida. Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra paz, tú eres el amado de nuestro corazón. Señor, gracias por ese tiempo que hemos tenido de cantos, donde te exaltamos, donde te honramos. Ahora te pedimos que bendigas tu palabra, llévate toda distracción y que podamos entenderla, sentirla y aplicarla. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mi amigo. Vamos al plato fuerte, a la palabra. Toma allí tu libreta de notas. No te dejes distraer, que nadie te distraiga. No se distraigan allí para que no perdamos detalle, para que no pierdan detalle. Y vamos entonces a la palabra de una vez. Vamos a abrir nuestras Biblias o su celular o lo que tenga allí a mano en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios así: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Qué interesante texto. Nuestra enseñanza hoy se titula Lo que Dios desea. ¿Ok? Lo que Dios desea. Y en referencia a lo que desea para ti y a lo que desea para mí, lo que desea para nosotros. La palabra en este texto nos dice que Dios tiene planes para ti y para mí. ¿Sabías tú eso? Hay varias versiones donde se encuentra esa cita y en todas ellas aclara. A veces cambian algunos términos de una versión a otra que dicen lo mismo, pero cambian términos. Pero en cuanto a esto, la palabra planes no cambia. Dios tiene planes para ti. ¿Sabías que los planes que Dios tiene para ti son mejores que los que tú tienes para ti mismo? Es interesante eso. Dios tiene planes para mí. Cuando Dios te creó a ti, cuando Dios me creó a mí, ya Él tenía un plan. Y de eso se trata también toda la vida, de encontrar cuál es ese plan que Él tiene entonces para nosotros. Por ello, cuando empezamos a vivir vidas a nuestro acomodo, a nuestra voluntad, empezamos a alejarnos de ese plan que Él tiene, y es donde empezamos a tener dificultades, porque Él ya ha diseñado un plan mucho mejor que el que tú y yo tenemos para cada uno de nosotros. Si tú tienes un buen plan para ti, yo te digo, el Señor tiene uno mejor. Y el primer interesado en que tengas una buena vida, y el primer interesado es que al final termines bien, el primer interesado es en que tengas plenitud, es Él mismo, es Dios mismo, porque Él te creó para ello. La Biblia muestra que cada cosa que Dios crea, la ha creado con un propósito. Y cuando miramos un poco toda la naturaleza, cómo está anclada o cómo está ensamblada, encontramos que nada fue dejado al azar. Todo cumple un propósito. Y no puede ser el ser humano el que escape a un propósito. Si toda la naturaleza tiene un propósito, ¿cierto? Dice la palabra, si el Señor cuida de las aves, si viste de esa manera las flores, ¿cómo no lo hará contigo o con nosotros? Así que Dios tiene planes. Dios tiene planes y Él desea nuestro bienestar. Y la muestra de ello se encuentra en el Edén. En el Edén, ustedes saben que el Señor creó todas las cosas para el ser humano. Debe llamarnos la atención, y si tú quieres corroborarlo cuando tengas tiempo, mira el capítulo 1 de Génesis y vas a encontrarte que Dios fue creando cada cosa de todo este maravilloso mundo que tenemos. ¿Y a quién creó de últimas? ¿O qué creó de últimas? Al ser humano. Ahí tenemos, el Señor creó al ser humano después de haber creado absolutamente todo. Dios deseó no solamente dejar lo mejor para lo último, que fue la creación humana, sino que cuando el ser humano llegase a este planeta encontrase todo listo para disfrutarlo. Dicho de otra manera, el Señor no nos entregó el planeta en obra gris, ¿cierto? Ahora se habla mucho de eso cuando entregan algunos apartamentos para que no valgan tanto, los entregan medio acabados y le llaman obra gris. Te lo entregan sin puertas, excepto la de la entrada, por supuesto. Te lo entregan sin pañetar, sin piso, o sea, casi que toca terminarlo de construir y le llaman
a eso obra gris. Pero el Señor no, el Señor nos entregó el planeta con acabados, nos entregó el apartamento listo y hasta, ¿cómo crees?, con la comida caliente. O sea, Adán lo que tuvo que llegar fue a servirse, ¿cierto? Porque hasta la comida caliente le dejó el Señor. Adán no tuvo que sembrar ningún árbol, él solamente bajaba el fruto, comía de la tierra, todo estaba listo. Y eso es una gran prueba de que lo que Dios deseó siempre fue el bienestar del ser humano, que se deleitara en su creación, ¿cierto? Así que nunca olvidemos que el primer interesado en que estemos bien, en que tengamos una vida plena, una vida llena de satisfacción, el primer interesado es Dios mismo. Ahora, a veces esa vida no se puede completar aquí en la tierra y por eso el Señor nos ofrece un cielo donde vamos a tener la plenitud total. Aquí en la tierra, entre tanto, no hay felicidad completa. Pero aún así, el Señor nos creó en este planeta para que pudiésemos disfrutarlo. Hablábamos inicialmente que Dios tiene un plan, tiene un diseño, así como cuando un carpintero va a hacer de un trozo de madera algo especial o un escultor va a hacer de un trozo de piedra un monumento. Dios tiene también una idea en mente contigo y conmigo. Pero hay algo que sucede acá y es que media nuestra voluntad, la voluntad humana media allí. Y entonces, si no rendimos nuestra voluntad a Él, el plan que Él tiene para nosotros se empieza a desdibujar y es ahí donde empezamos a chocarnos y somos en la vida carritos chocones. Y entonces es cuando volvemos a Dios que encontramos para qué fuimos hechos. Y en esa enseñanza que se titula Lo que Dios desea para nosotros, debo decirte dos cosas importantes para que tengas en mente. Escucha bien, tendrá esa enseñanza dos puntos importantes. El primer punto, para que ocurra eso, lo que Dios desea de nosotros, ocurre que Dios necesita que tú y yo le cedamos el control a Él. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de lo que Dios necesita y como segundo punto vamos a hablar de lo que nos corresponde hacer a nosotros, porque media aquí nuestra voluntad humana. ¿Ok? Así que vamos a empezar a ver esas dos partes y lo primero que vamos a ver en este primer relato, en este primer punto es lo que Dios necesita de ti y de mí para cumplir su plan. Lo que Dios necesita, lo que Dios requiere de ti y de mí para cumplir el propósito y ese deseo de darnos el futuro que esperamos. Así que vamos a verlo en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Vamos a leerlo. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Interesante texto. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Vamos a mirar allí aspectos importantes que el Señor necesita. ¿Cómo finaliza ese texto? Finaliza diciendo que el Señor devolverá la prosperidad al país o que va a sanar nuestra tierra. Pero antes de eso deben cumplirse algunas cosas importantes. Recordemos que se titula nuestra enseñanza Lo que Dios desea. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí, pero media nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Y entonces para Dios continuar su plan, para Dios mantener su idea, Él necesita que tú y yo le entreguemos nuestra voluntad. Es ahí donde hablamos de entregarle nuestra vida a Él. Y si a alguno le parece un poco complicado, pero bueno, ¿yo cómo voy a entregarle mi vida a Dios para que Él haga conmigo lo que quiere y de pronto no me gusta lo que Él quiere? Pues te voy a decir que es una idea errada, porque te va a gustar lo que Dios quiere para tu vida. Recuerda que lo mejor que Dios tiene para ti es mucho mejor, inimaginable, de lo que tú mismo quieres para tu propia vida. Y tomando ese texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, hay una serie de requerimientos que el Señor necesita o pide de ti y de mí para Él poder darnos ese fin que esperamos.
Recordemos que media nuestra voluntad humana, así que el Señor necesita que tú y yo tengamos las siguientes cosas. Y voy ahora con la versión Reina Valera. La palabra dice, y si se humilla mi pueblo, ¿cierto? Si se humilla mi pueblo. Y la versión de DHH dice, y si el pueblo que lleva mi nombre se humilla. Comienza con un término muy interesante y es el humillarse. Dios no puede empezar a tratar en tu vida o trabajar en tu vida si no hay primero humildad. Y eso debe llamar la atención, porque en ese texto pudo haber colocado a Dios otro orden, ¿cierto? Si mi pueblo ora, o si mi pueblo se convierte en sus malos caminos, o si mi pueblo... Pero Él escogió la palabra, si mi pueblo se humilla. Y es importante entonces bajar la cabeza y reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así que es indispensable e importante el humillarse para poder comenzar. Dios necesita que nos humillemos, que seamos humildes, que bajemos la cabeza, que le reconozcamos como Dios para Él poder comenzar con nosotros. Lo siguiente que dice el texto es, y si oran, ¿cierto? Si oran. Es importante acercarse a Él de nuestra intención, buscarlo a Él. Dios quiere hacer muchas cosas, pero Él ha decidido que sea nosotros los que busquemos también. Dios puede hacer cosas sin que nosotros las queramos o las pidamos, es Dios, pero hay cosas que Él va a hacer porque nosotros las busquemos. Recuerda ese ejemplo o ese pasaje mejor donde había un ciego, ¿cierto? Allí en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando estaba nuestro Señor Jesús, había un ciego. Y entonces ese ciego clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuenta la Biblia que ese hombre gritaba tanto que empezó a molestar a los discípulos hasta que el Señor Jesús se acercó al ciego y el Señor le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Eso parece ser una pregunta ofensiva, porque el Señor lo vio que estaba ciego. Y Él conocía las cosas y Él sabía perfectamente lo que este hombre quería. Pero el Señor pidió que este hombre se lo dijese. Dios conoce tus necesidades, pero la palabra dice que Él las conoce antes de que nosotros las pidamos. Así que se hace necesario el pedirlo. Para que se otorgue la bendición de la salvación y cualquier bendición, se hace necesario pedirla. Recuerda que cuando el hombre fue sacado del jardín del Edén, dice la palabra que Dios lo separó del árbol de la vida, y dice el Señor que así como el hombre estiró su mano para comer del árbol prohibido, así mismo debe estirar su mano para tomar del árbol de la vida. Nuestra decisión también media allí. Nosotros debemos mostrar no solamente humildad y reconocerlo, sino que también tenemos que tomar la decisión de buscarlo. Debe ser intencional el pedirle a Él, el buscarle a Él, porque está nuestra decisión. Así como hemos decidido alejarnos, así como decidimos pecar o decidimos hacer cosas incorrectas, ¿cierto? El Señor también espera que decidamos acercarnos a Él. Así que si lo primero es la humildad, lo segundo, Dios necesita de ti y de mí para lograr darnos el fin que esperamos. Necesita que oremos, que busquemos su rostro, que tomemos la decisión de buscarle a Él. Luego el texto sigue diciendo que el Señor necesita que nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos. La versión que leíamos anteriormente dice que abandonemos nuestra mala conducta. Eso se llama arrepentimiento, mi amigo. El Señor necesita que haya un arrepentimiento, que haya un reconocer, que yo reconozca que el camino por el que yo he querido andar no ha sido el correcto y que me he desviado del que Él planeó, que Él tenía para mí. Y entonces al yo reconocer eso y entrar nuevamente en su propósito, le doy las llaves a Dios, le doy herramientas a Dios para que Él entonces comience a obrar en mi vida. El Señor necesita entonces humildad, necesita que le busquemos, que oremos, que busquemos su rostro, y necesita nuestro arrepentimiento. Y escucha bien cómo termina el texto. Dice, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debe llamar nuestra atención que primero el Señor debe perdonar nuestros pecados
antes de sanar nuestra tierra. Debe llamar nuestra atención que el Señor primero debe perdonar nuestras fallas para luego darnos el beneficio y la prosperidad. El Señor no puede darnos lo que deseamos o lo que esperamos sin antes perdonar nuestros pecados. Y esto es un patrón que se ve también a lo largo del Nuevo Testamento y sobre todo de los evangelios. Cuando alguien traía a un enfermo al Señor o cuando alguien pedía sanidad para el Señor, lo primero que él hacía era perdonar sus pecados. Cuenta el texto bíblico que había un paralítico, ¿cierto? Y antes del Señor levantarlo, le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Dios primero está interesado en tu alma, mi amigo. Está interesado primero en tu eternidad, porque ese cuerpo finalmente se va a quedar acá, pero tu alma va a viajar a la eternidad. Así que el Señor primero necesita perdonarte para luego bendecirte. El Señor necesita primero que nos humillemos, entonces necesita que le busquemos, que tomemos la intención de acercarnos a Él. Necesita entonces que nos convirtamos de nuestros malos caminos y entonces después de eso, dice la palabra, que Él oirá de los cielos, perdonará nuestros pecados y finalmente sanará nuestra tierra. Nos dará la prosperidad que necesitamos en nuestras vidas o en nuestro país. El Señor necesita que nuestra voluntad sea cedida a Él para que entonces Él pueda tener las herramientas para nuevamente tomar el control de nuestra vida y seguir los planes para los cuales nos ha pensado y nos tiene preparados. Así que mi hermano, mi amigo, Dios va a hacer lo que tú y yo necesitamos o deseamos, o va a cumplir sus planes, pero va a requerir que le entreguemos nuestra voluntad. Muy bien, ahora vamos con nuestro segundo punto. Si el primero es lo que Dios necesita de mí para poder cumplir su voluntad, sus planes, sus propósitos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar lo que me corresponde a mí, ¿cierto? Una parte la hace Él, otra parte la pongo yo. Recordemos que media nuestra voluntad. Dios decidió darnos un libre albedrío. Y entonces es necesario que nosotros también nos comprometamos. Por lo regular, se nos ha presentado un Dios que está para darnos todo lo que queramos, que nos sane, que nos provea, que nos guarde, ¿cierto? Y entonces tal vez hemos heredado de la religión tradicional y hemos heredado de todo lo que como conocimos o nos presentaron a Dios, de un Dios que está solamente para darte y entonces tú le das algo como para darle contentillo y entonces Él tiene que darte el resto. Y nos han mostrado un Dios de esa manera, o de alguna manera sí lo aprendimos, pero resulta que Dios también pide de ti y de mí un compromiso. Recordemos que Dios desea darnos el fin que esperamos, pero Él necesita que le rindamos nuestra voluntad. Y para ello yo voy a pedirle que busque conmigo, vamos a mirar el libro o mejor la carta a los Romanos, y vamos a leerla en la versión de la NBI, Nueva Versión Internacional. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora leamos una vez más o escuchemos el verso 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, y aquí me detengo para resaltar esto, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mi hermano, Dios no solamente desea tu alma, Dios no solamente desea tu espíritu, también desea tu cuerpo.
Esos que dicen, no, Dios conoce mi corazón y lo que importa es mi corazón y lo que importa es que yo amo a Dios y no importa lo que pasa con mi cuerpo. Cuando Él murió por nosotros, dice la palabra que Él murió por todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La Biblia dice que Él también con su sangre compró nuestro cuerpo. Y me llama la atención a que usa la palabra sacrificio vivo. Y debe entenderse dentro de este contexto la palabra sacrificio como los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está aquí trayendo a colación el apóstol Pablo. Es una contradicción un sacrificio vivo, ¿sabe? Porque un sacrificio era un animal que mataban, que degollaban. Pero el apóstol Pablo está trayendo y evocando ese tema del sacrificio para que podamos entender que nos corresponde a nosotros dar nuestra obediencia como sacrificio, nuestra santidad y nuestra adoración. Pero no es un sacrificio de qué sacrificio, ¿no? Sino lo que nos corresponde a nosotros dar para el Señor. Él pone su poder, Él da su gracia, nosotros también ponemos de nuestra parte. Y para poder entender mejor esto del sacrificio, debo entonces contextualizarte, mi amigo, mi hermano, a cómo era el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú sabes que ellos hacían sacrificios de animales y los sacrificios se dividían en 3 grandes grupos. Era una seguidilla de sacrificios. El primer grupo de sacrificios que debían hacer los hijos de Israel era sacrificios por el pecado o llamados de expiación, holocaustos de expiación. El segundo grupo de sacrificios eran sacrificios de consagración. Y el tercer grupo de sacrificios o de ofrendas, porque la palabra sacrificio de ofrenda se usa de manera indistinta, ya no era un animal muerto, sino era una comida. Interesante. Era algo que se compartía en la mesa y era donde el Señor tenía comunión con ellos. Ello más adelante vino a transformarse un poco en la Santa Cena, ¿cierto? Donde el Señor tenía comunión con su pueblo, con sus hermanos, con sus hijos. Y entonces hay que tener en cuenta esa seguidilla de sacrificios. Antes de llegar a sentarse a la mesa, antes de tener los sacrificios de comunión, había que pasar por los sacrificios de expiación. Luego venía el sacrificio de consagración y finalmente el sacrificio o la ofrenda de comunión. Dios le estaba mostrando al pueblo que para poder llegar a la comunión, para poder llegar a una charla con Él, para poder llegar a un encuentro con Él, primero el Señor debía perdonar los pecados. Primero entonces debía el pueblo sacrificar sacrificios, valga la redundancia, de consagración. Y después de ello sí podía venir esa comunión especial. Aquí el apóstol Pablo en este capítulo 12 nos está hablando de un tipo de esos sacrificios y es el sacrificio de consagración. ¿Por qué no habla de expiación? Porque ya nuestro Señor Jesucristo lo había hecho en la cruz. Recordemos, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor. Ese primer grupo de sacrificios de expiación y por eso no hay que hacer más sacrificios de ese tipo como contra nuestra carne, como flagelarnos. No, ya ese sacrificio de expiación lo hizo el Señor Jesús y lo cumplimos cuando nos arrepentimos sinceramente. Pero ahora viene uno que sí nos toca hacer a nosotros, ese sí nos toca, que es el de consagración. Es aquí donde entonces la palabra dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿cierto? Que ese es nuestro culto racional o es la manera en cómo debemos hacerlo. Y para poderlo entender mejor, lo que Dios está pidiendo allí en este segundo grupo de sacrificios, que es el que nos corresponde a nosotros, es el sacrificio de la obediencia. Cuando dice el apóstol Pablo que debemos ser sacrificios vivos, ¿cierto? Es el sacrificio de la obediencia. Dice la palabra que para Dios es más importante la obediencia, ¿cierto?, que cualquier otro sacrificio. Y no quiero entrar aquí por temas de tiempo a hablar de donde lo dice, ¿cierto?, que fue allí en el tema de cuando se encuentra Samuel con Saúl y todos aquellos que ya algunos lo saben. Pero Saúl quiso
impresionar a Dios con sacrificios de animales cuando Dios le había mandado a hacer otra cosa. Le dijo a Samuel, yo he sacrificado aquí al Señor, a los animales, cuando Dios le había ordenado que todos debían acabarse. Y Samuel le dice, mira, Saúl, has hecho locamente, para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Y es aquí donde, mi hermano, yo deseo detenerme un poco, porque Dios, para bendecirte, necesita de tu compromiso. Dios, para cumplir el propósito en tu vida, para darte el fin que esperas, necesita tu compromiso, tu sacrificio, que es dando tu vida en consagración, y la manera en cómo eso se hace es obedeciéndolo a Él. Pero no es una obediencia de se hace lo que yo digo, si no, no le doy lo que usted quiere. No es ese tipo de cosas. Es que el Señor necesita que tú le des tu obediencia, que yo le dé mi obediencia, para Él poder guiarnos. Es como cuando uno enseña, tal vez te ha pasado con tus hijos o te ha pasado con algún niño, un hijo, una hija, cuando tú quieres enseñarle a escribir, ¿cierto? Y que tú tomas su manita para que él escriba, y de pronto él no la quiere soltar y no se deja guiar. Se hace necesario que él suelte su mano para que tú le puedas enseñar. Dios necesita tu obediencia, mi amigo, mi hermano, tu compromiso, tú darte para Él, para que Él pueda entonces cumplir el propósito en tu vida. Y para poder entender con lo que deseamos terminar, debo una vez más tomar el texto con el que iniciamos, lo que Dios desea, los pensamientos que Dios tiene para nosotros. La versión Reina Valera dice, yo sé los pensamientos que tengo. Esta versión de HH, y me gusta porque usa la palabra planes, que es más clara para nosotros. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, para darles el futuro lleno de esperanza, o un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Mi amigo, el Señor tiene planes de bendición para tu vida y para mi vida. No hay que dudar que Él tiene buenos planes, pero quien se opone a esos planes, curiosamente e irónicamente, somos tú y yo mismos. A veces el obstáculo ni siquiera es el mismo diablo. A veces el obstáculo para que Dios cumpla sus planes en tu vida y en mi vida somos nosotros mismos, porque queremos hacer las cosas como queramos. Así como comentaba ahora el ejemplo del niño, yo recuerdo cuando era niño que cuando no podía hacer algunas cosas venía la mano de mi maestra, ¿cierto? Y tomaba mi mano, o la mano de mi mamá, de mi madre, de mi mamá, y me tomaba mi mano, ¿cierto? Y su mano grande tomaba mi pequeña mano y guiaban mi lápiz, ¿cierto? Pero en el momento en que yo quería hacer fuerza como para querer hacerlo yo, dañaba un poco. Y eso es un poco a veces lo que pasa con nosotros. Dios quiere tomar nuestra vida, que le cedamos nuestra mano, que le cedamos nuestra voluntad para Él poder llevarnos a feliz término. Pero nuestra naturaleza humana a veces es rebelde, es terca y quiere imponerse. Y entonces dañamos lo que Dios quiere hacer. Y entonces se retrasan a veces muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, porque nosotros mismos nos oponemos creyendo que nuestros planes son mejores que los de Dios, y lo que hacemos es desviarnos. Mi amigo, mi hermano, Dios pide de ti y pide de mí obediencia. No hay otra manera como el Señor va a lograr bendecirte. No seas de las personas que solamente piden a Dios que Dios dé, que Dios provea, pero cuando Dios pide compromiso, bueno, no, a mí no me gusta, bueno, algunos dicen el fanatismo, no, eso conmigo no va, yo entiendo a Dios a mi manera, y entonces como que no, hay algo que no anda bien ahí. La teología de estas personas no está muy bien, porque sí esperan que Dios dé, pero cuando Dios pide de esas personas o pide de uno, entonces ya no se quiere, hay algo que no está bien allí. Mi hermano, Dios necesita de tu obediencia. Dios necesita que tú seas tu voluntad, que seas el control para que Él entonces tome tu vida
y pueda realmente lograr cumplir su propósito. No seas de las personas que solamente busca a Dios para que Dios dé y provea y ayude y luego, cierto, aquí no ha pasado nada y sigamos en nuestra vida como tal. No funciona así, y muchas veces el Señor hasta lo permite por su misericordia, por su amor por nosotros, como un padre que ama a sus hijos. Pero finalmente tendrá que apretar tuercas y decirte: así no funcionan las cosas. Y Dios, para no perderte, para hacerte entender, va a usar entonces el dolor. Es ahí donde pasan cosas que nos duelen, pero no es que Dios nos esté castigando, y cierto, como algunos piensan, sino obedece más. Cuando eres un hijo o una hija de Dios, obedece más a Dios corrigiendo el rumbo. Y a veces es con el dolor que entendemos. A veces Dios usa el dolor para hacernos entender lo que de manera suave con su palabra no entendemos. Mi amigo, vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a rendir nuestra voluntad. Los planes que Dios tiene para tu vida son planes de bendición, son planes de salud, son planes de esperanza. Pero media tu voluntad y la mía. Por eso se hace necesario que demos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, para que Él entonces tenga el control y pueda continuar y efectuar el plan para el que fuimos creados. Vamos a orar. Bendiciones para todos en esta noche. Cordial saludo. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía en el barrio La Estancia. Nos gozamos el poder saludarle a través de este medio y esperando verles pronto, esperando que Dios permita pase todo esto y poder saludarnos, poder estrecharnos, poder bendecirnos, poder darnos un abrazo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hola, mi nombre es Edwin Tinoco, asisto a la Iglesia de Dios de la Profecía en La Estancia. Mi familia y yo estamos conectados a Iglesia en Casa. Te invito a que este próximo domingo te puedas conectar y juntos podamos buscar a Dios desde nuestros hogares. Bueno, muy bien, mi querido amigo y hermano. No queremos terminar esta transmisión sin antes recordarte que el próximo jueves nos veremos a las 8 de la noche. Invita a amigos, familiares. Es el link que solemos repartir, o bueno, mejor compartir, para recordar la reunión. Compártelo también con otras personas para que se conecten con nosotros a ese tiempo de oración. El próximo domingo, recuerda, 10 de la mañana. Yo te invito a que te prepares con tiempo. No esperes que sean las 10 para correr y estar allí. Qué lindo poder darle ese tiempo completo al Señor, como cuando ibas para la iglesia. Tú te preparabas con tiempo. Pues bueno, ahora es Iglesia en Casa. Ponte un buen sonido, te animamos a que pongas un buen parlante para que la experiencia de alabanza sea mucho mejor. Ponte, ojalá puedas ponerlo en un computador o un televisor. A veces desde la tablet o el celular no es tan amable, tan especial ver todo el desarrollo de esta reunión. O sea, prepárate y prepara a tu familia, desayunen con tiempo y están allí preparados con todo para que cuando arranque a las 10 de la mañana estén conectados todos. A veces veo que se van conectando hacia las 10 y cuarto, 10 y 20 y la idea es estar conectados a las 10. Démosle ese tiempo al Señor completo. Te espero entonces próximo domingo a las 10. Y no olvides que estamos en la campaña de ayudar a nuestros hermanos necesitados. Te felicito a ti que ya has aportado, que ya has dejado un mercado. Felicito a las personas que ya han llevado algún mercado allí a la iglesia. En la iglesia estamos recibiendo, allí está el pastor Jairo Rodríguez. Él está recibiendo allí mercados, recibiendo ayudas económicas también. Eso lo hemos ido de alguna manera acopiando y ya hemos bendecido a algunas personas. Ya personas han pasado, sea por, no sé, dinero, mercado, de acuerdo a cómo se dé cada situación. Ya hemos estado ayudando y te felicito a ti por ayudar, por no quedarte solamente con tu bendición, sino también ayudar
a otros. Y recuerda que uno de los llamados es no solamente a pensar en nosotros, sino también a pensar en los demás. Y si tú eres uno con necesidad, igual coméntanos, evaluaremos la situación y de acuerdo a nuestras capacidades te bendeciremos. Un abrazo para todos, darle un abrazo, un saludo a la persona que esté a tu lado, un beso. Bueno, ahí se puede entre casa, ¿no? Si están de pronto como con personas un tanto extrañas, mejor no, pero los de confianza, dale. Dios los bendiga, nos veremos el próximo jueves y domingo. Chao, bendiciones.